Desarrollo Sostenible, un espacio dedicado a la innovación y el crecimiento social y corporativo. Audiolibro 10 claves para facilitar con éxito, del psicólogo Elio Serpa. Un libro que resume 20 años de experiencia y ofrece las herramientas más efectivas para las capacitaciones y el desempeño exitoso de equipos de trabajo en las organizaciones. Recibe gratis el audiolibro 10 claves para facilitar con éxito, enviando un mensaje de WhatsApp que diga numeral claves al número +1 786 260 4856. Hoy tenemos un invitado muy especial sobre un tema que es auténtico, porque realmente es relacionado a cómo las empresas que tienen un grupo familiar ejecutando su acción se encuentran precisamente con diferentes problemas que especialistas, como el invitado de hoy, pueden ayudarlos a que lleguen al éxito que todos queremos llegar cuando tienen un tipo de emprendimiento o idea. Esta empresa se llama Family Sapiens. Es Carlos González, una persona que se ha dedicado durante muchos años a asesorar a estas empresas en este sector familiar para que precisamente logren alcanzar sus objetivos. Carlos, bienvenidos. Gracias, Ramón, por la invitación. Carlos, cuéntanos un poco sobre Family Sapiens, que me parece un tema muy interesante en cómo las empresas familiares pasan por diferentes problemas que frecuentemente otras empresas no tienen, ya que esa relación familiar tiene a veces ciertas fricciones o pueden llevar al éxito de manera mucho más inmediata. Bueno, en primer término, la vida organizacional es compleja. Ahora, cuando tú a las complejidades de la vida de una empresa le añades las complejidades de una familia, por supuesto, tienes una complejidad al cuadrado. Y este es precisamente el panorama con el que uno se topa en las empresas familiares. Hay sitios que tal vez tienen mayor propensión a ayudar a que la empresa familiar esté más organizada. Pero en líneas generales estamos hablando de que, aunque pareciera ser un nicho, estamos hablando de que la empresa familiar es la gran realidad económica global. Estamos hablando de que prácticamente 3/4 partes de las empresas del planeta son empresas familiares. Y esto hace que debamos prestarle especial atención, porque precisamente si 3/4 partes de las empresas del planeta son familiares, estamos hablando de que la economía global depende de la empresa familiar. Y esta, como te dije al principio, reviste unas complejidades bien importantes que deben saberse gerenciar, y que cuando esto no ocurre, cuando son mal gestionadas, pasa lo que le ocurre al 96% de las empresas familiares que no llegan a manos de la tercera generación. ¿Qué empresas familiares consideras tú que son de mayor éxito, que pueden servir en este caso de referencia para otras familias que están llevando a cabo una empresa aquí en Latinoamérica y en Norteamérica? Bueno, a nosotros nos gusta mucho en la firma recurrir al ranking elaborado por la empresa Ernst & Young y la Universidad de San Galeno, en Suiza, que es el ranking de las 500 empresas familiares más grandes del planeta. Lo pueden ver, pueden googlear Global Family Business Index. Ahí ustedes van a ver que hay empresas que son muy conocidas, que tal vez mucha gente no sabe que son familiares, como BMW, Walmart es una empresa familiar, Marriott es una empresa familiar. Hay muchísimas otras que están ahí metidas en ese índice. ¿Qué características diferencian una empresa familiar a una corporación de socios y accionistas convencional? En primer lugar, para la empresa familiar es muy fácil perder el rumbo. A ver, siempre es importante la familia en el seno de la empresa familiar. De hecho, esto le permite una resiliencia que es difícil encontrar en empresas que no son familiares. Pero, efectivamente, la empresa familiar, tal vez si tuviéramos que poner la causa número 1 de su fracaso, muchas veces es no por el contexto, no es por la competencia, a veces ni es por las finanzas mal manejadas, que muchas veces la manejan mal, sino que es el conflicto mal manejado entre los miembros de la familia. Saber manejar el conflicto es radicalmente importante. Es decir, que entonces nos encontramos con un problema filial, ¿no? De las personas que están vinculadas de una manera muy, muy cercana, que provoca más ese tipo de conflictos. Ahora, cuéntanos un poco cuáles serían las estrategias que tú consideras que deben llevar a estas empresas familiares para lograr el éxito, bien sean los servicios o productos que ofrezcan. Bueno, fíjate, nosotros estuvimos analizando precisamente los miembros de esa lista de la que te hablé.
el Global Family Business Index, que te habla de las 500 empresas familiares más grandes del planeta. Y ahí nosotros nos dimos cuenta de que las empresas que están en esa lista cumplen un patrón. Es decir, hay unas prácticas que se repiten una y otra vez. Y te quiero comentar algunas de estas características que, sin lugar a dudas, son determinadores del éxito y sostenibilidad en el tiempo de la empresa familiar. En primer lugar, la empresa familiar que se sostiene en el tiempo es estratégica. Es decir, normalmente la empresa familiar tiene una visión de corto plazo. Es una empresa miope que te ve hasta aquí. Pero la empresa familiar que se sostiene en el tiempo desarrolla una visión y sabe dónde quiere estar de aquí a 10 a 20 años. Esa capacidad de larga mirada es una de las características. En segundo lugar, como te decía antes, saben gestionar bien sus conflictos internos que siempre van a aparecer. Una empresa donde haya seres humanos va a haber conflictos y disputas y controversias, es normal. Pero tienen unos mecanismos internos de gestionar el conflicto muy eficientes. En tercer lugar, tienen una cultura de finanzas personales, no solo organizacionales, muy buena, donde la gente entiende la valía no solamente de gastar y comprarme el Ferrari, sino del ahorro y la inversión. Esa dupla la saben manejar muy, muy bien. Y en cuarto lugar, creo que esto está más planificado en Estados Unidos, pero no así en América Latina, que es la sucesión, que es lo que yo llamo la gran deuda pendiente de la empresa familiar. Muchas empresas exitosas hoy están arando en el mar por la sencilla razón de que no están haciendo ningún tipo de planificación sucesoral y se olvidan de ese socio silente que está ahí esperando como caimán en boca de caño, como se dice en Venezuela, que es la agencia tributaria del sitio, sea CENIAT, DIAN o DGI en República Dominicana. Bien, considerando que la migración del mundo desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica, muchos españoles, portugueses, italianos crearon estos países de Latinoamérica como un sitio donde construir sus empresas. Cuéntanos un poco, si tienes conocimiento de esta historia que pueda llevar, cómo eso llevó a que realmente creciera el sector empresarial en Latinoamérica y cuáles aún siguen siendo empresas familiares provocadas por migraciones como en el caso históricamente importante como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fíjate una cosa, el hombre más rico de América Latina, Carlos Slim, mexicano, de origen libanés, ¿ves? Hijo de migrantes. Él, claro, sí tiene una profesión universitaria, pero fíjate que esencialmente cuando haces un estudio de las dinastías empresariales familiares latinoamericanas, vas a ver que estos factores que te dije antes se repiten. Son personas austeras, personas que no están pendientes tanto del qué dirán, que si tengo la camisa o el reloj o esto y aquello o lo otro, sino que están tratando de capitalizar en hacer su medio de producción cada vez más grande. ¿Ves? En eso creo que tiene que ver mucho con la primera característica que dije antes, de que están pendientes no del corto plazo, porque tal vez en el corto plazo ellos no podrán comprarse la acción del club exclusivo de su ciudad, o tal vez no podrán tener el carro último modelo que les gustaría, pero ellos saben que en el largo plazo no hay manera que no le ganen a los que sí cayeron en las tentaciones antes. Tiene mucho que ver con esa cultura que promueve Kiyosaki, que dice esencialmente los ricos, la diferencia entre ricos y clase media es que la clase media agarra un dinerito y de una vez toma el atajo. Se compra el Rolex, se compra el yate, se compra la lancha, el apartamento de lujo. El rico no. El rico se vuelve rico porque él invierte en medios de producción que a su vez le dan para comprar los jugueticos después. Eso está muy en el ADN de nuestras dinastías empresariales. Sea Slim, sea los Cisneros, con su célebre frase de Diego Cisneros, de cerebro, corazón y coraje, vamos a ponerlo así, vas a ver que es el mismo comportamiento. Ahorradores, inversores, austeros, estratégicos, es lo mismo. Y muy persistentes, porque no es que consigan un lecho de rosas en el que hacer negocio, porque recordemos que toda esta gente está en Latinoamérica, pero no importa lo que pase, sigan adelante. Puede haber un impacto que motive a estas familias que se vieron forzadas de alguna manera a movilizarse de forma migratoria a otro país. Puede haber un factor emocional también allí en donde esas personas que pasaron por estas tragedias que pudieran ser conocidas ya en el mundo, en este caso de Europa hacia Latinoamérica, ellas realmente entonces consideran que son las que traen como un empeño mucho más enfocado en una unión familiar y en una construcción empresarial para lograr estabilidad económica.
es importante ver una cosa, ¿no? No se trata solamente del factor emigración, sino el contexto histórico, porque claro, recordemos que los que llegaron a Venezuela en su momento, o a otras partes de América Latina, Argentina, que recibió muchísima emigración, generalmente estamos hablando de generación silenciosa y hasta la que están antes, ni siquiera estamos hablando casi de boomers. Entonces, claro, vemos un contexto distinto. Y yo creo que todo depende de cómo se enfoque. Ahorita Venezuela tiene más de 7 millones de personas fuera. Esto desde el punto de vista emocional, para un país que no emigraba, no tiene tradición de emigrar, como si la tenía Colombia, Ecuador o Perú, es fuerte. Pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, si se ve el vaso medio lleno, estamos ante una diáspora poderosísima que en pocos años, si no ya, estoy seguro que tiene mucho mayor poder económico de los que quedaron en Venezuela. Y esto ofrece unas oportunidades gigantescas. De hecho, hasta el Conde del Guácharo está aprovechando, haciendo un seguro internacional para los que están en esa diáspora y puedan asegurar a su gente en Venezuela. O sea, hay muchas oportunidades que están en esa... Una vez pasemos y nos recuperemos emocionalmente y veamos con más claridad, más objetividad las oportunidades que hay en esa diáspora y en cualquier emigración. Ok, entonces en este caso, ¿qué familias consideras tú que específicamente que Colombia, en este caso Venezuela, México y Estados Unidos son las más conocidas, que tienen realmente un mayor impacto de sus productos y servicios en el mercado? Bueno, en Colombia tienes, por ejemplo, a la familia de Angulo Sarmiento, que es el hombre más rico de Colombia. Está cercano a unos 30 billones, si mal no recuerdo. Es que hay una cosa, Ramón, la empresa que no es familiar hoy, si el tiempo y la biología hace su trabajo, se va a convertir en familiar. Porque al final del día, estas personas de alto patrimonio neto van a terminar queriendo que sus hijos, sus nietos, sus sobrinos y otros familiares directos e indirectos participen de la empresa. Entonces, en el caso colombiano, tenemos Angulo Sarmiento. En el caso venezolano, por supuesto, como lo dije, los Cisneros, aunque los Cisneros son un grupo mucho más internacional hoy en día, que se diversificó desde el 89, desde el Caracazo prácticamente. Los Mendoza siguen muy resilientes y han logrado diversificarse y encontrar un sweet spot en el mercado venezolano. En el caso venezolano es muy digno mencionar a los Volmer de Ron Santa Teresa, que es un caso que a mí en lo particular como estudiante del fenómeno de la empresa familiar me gusta mucho porque es una empresa que ha vivido todas las crisis que se te ocurran. O sea, la Hacienda Santa Teresa fue incendiada por José Tomás Bóves en la independencia. Entonces, ellos han pasado por 22 años de chavismo. O sea, es gente que se la sabe toda más una y eso han logrado capitalizar ese know-how y hacer que la empresa sea no resiliente, sino lo que viene después, que es antifrágil, como dice un autor. Entonces, esos son ejemplos que me llaman mucho la atención. Y en República Dominicana es muy interesante el caso de los Reinieri, que son los que fundaron la actual Punta Cana. ¿Ves? La actual Punta Cana es un producto del esfuerzo imperecedero, resiliente de Frank Reinieri, que ya dio paso a Fran Elías, su hijo, ya está en segunda generación mandando. Y, por ejemplo, una persona que de la nada y hoy su fortuna personal pasa los $2 billones. Ahora, en la actualidad, que nos encontramos en un mundo completamente globalizado, eso potencia mucho más la relación usando todo lo que los medios que actualmente se usan, como las redes sociales, logramos entonces acelerar ciertos procesos en donde nos encontramos con un alto índice de individualidad, donde hay personas jóvenes que tal vez no tengan ninguna formación y pueden hacer mucho dinero desde el cuarto, desde la habitación de su casa. Claro. ¿Cómo ves eso en la actualidad? ¿Aún siguen las familias siendo un motor empresarial cuando nos encontramos con una diversidad de opciones que esta nueva generación ha encontrado para poder tener ingresos, incluso ese individualismo que se ha notado que ha llevado a que muchas personas más rápido logren el éxito sin necesidad de tener ciertos apalancamientos? El contexto siempre va a variar, ¿ves? En plena revolución industrial inglesa había un movimiento llamado los ludistas por Ned Ludd, que era una persona que estaba en contra de las máquinas, que por supuesto hacían mejor para el empresario capitalista, no sé, el hacer telas, pero para los empleados que se quedaban sin su trabajo era malísimo. Hoy en día estamos viviendo algo parecido a lo que pasó con los ludistas en la revolución industrial inglesa.
Sí existe inteligencia artificial, la robótica, de Internet of Things, hay muchas cosas desde el punto de vista tecnológico que van a impactar al fenómeno de la empresa familiar, pero que lo desaparezcan, eso no existe. Te puedo dar ejemplo. Los Cisneros empezaron su negocio, el imperio de las familias Cisneros empezó cuando don Diego Cisneros empezó adaptando un camioncito y le puso una carrocería de bus. Así empezaron los Cisneros. Hoy en día, Adriana, que está tercera generación, está al frente del grupo. Adriana Cisneros está asociada a su grupo con Facebook y están haciendo algo muy parecido a lo que está haciendo Elon Musk, de llevar satélites propios para poner internet ellos mismos en muchos sitios. O sea, yo creo que la tecnología, en la versión que sea, es una herramienta al servicio de la empresa familiar, si así lo ve la empresa familiar y tiene las herramientas para aprovecharlo. ¿Qué testimonio nos puedes contar en este momento de una empresa actual, nueva, que haya salido dentro de esta nueva generación y tenga precisamente ese conjunto familiar? Bueno, fíjate una cosa. Desde ese punto de vista, los startups tecnológicos son esencialmente casi que producto de lobos solitarios. Mentes privilegiadas con un conocimiento muy específico que efectivamente... de ahí nació Twitter, ha nacido Facebook, ha nacido Instagram y muchísimas redes sociales y emprendimientos como el mismo blockchain. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Claro, no sé si Elon Musk es parte de esta promesa donde ellos dicen que van a donar prácticamente el 90 y pico % de su fortuna. Pero los que no hagan eso, que te aseguro van a ser la mayoría, por muy tecnológicos que sean sus emprendimientos, como no sé, Peter Thiel, al final ellos tienen hijos, al final esos hijos van a tener hijos, y esa capital y esas empresas van a terminar en manos de ellos, porque ni Elon Musk, ni Warren Buffett, ni Bill Gates, ninguno de ellos va a ser eterno. Por eso te digo que la empresa que no es familiar hoy, si la biología hace su trabajo y el tiempo pasa, se va a convertir en familiar. Perfecto. Bueno, Carlos, de verdad muchísimas gracias de Family Sapiens. Carlos, darnos tus redes sociales y contactos para que aquellas personas que estén interesadas en conocer más sobre tu consultoría. ¿Cómo no? Y pueden ver artículos. Bueno, nuestra página es www.familysapiens.com y en Instagram nos pueden ubicar, también es @familysapiens. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Espero que haya otra oportunidad y conocer más, porque si bien es cierto, muchas empresas familiares se consolidan y tienen mucho éxito, y en la actualidad creo que sí podemos contactar a algunas personas que necesitan este tipo de asesoría que es tan importante, ¿no? Bueno, gracias por la oportunidad, más bien, y el tiempo. Muy bien, gracias, Carlos. Social Films. Cuando él me dice, la tenemos que dejar hospitalizada. Y ya, me dice ya. Y me dice, gracias a Dios que usted trajo a su niña, porque si no la trae, su niña se le muere. Y llegando, apenas vio los exámenes, nos dijo, no, mira esto, la diabetes mellitus nos dio a seguir. Los niños con diabetes a veces no los quieren ni inscribir en las escuelas. Necesariamente necesita la insulina, porque su cuerpo no la produce, entonces hay que colocársela. Pero tú te pones a ver un niño tan chiquito que viva eso, como torturador, ¿sabes? Bastante. Me pongo salita en la pierna. El punto de quiebre aquí son los insumos. Lo que se nos ha hecho muy difícil con Diverson últimamente es su situación. Ahorita ni luz en la casa. A veces que no me inyecto, no sé, salen alta la visera. Como ese caso deben haber muchos en el país, muchísimos. Este es un camino que prácticamente no termina. No termina, y hay que guerrear. Social Films. Porque un mundo mejor se construye con buenas acciones. Guerreros Azules es una asociación civil creada en Caracas, Venezuela, en el año 2016 y se dedica al trabajo de apoyar a las familias que tienen algún niño o adolescente con diabetes mellitus tipo 1. Son pioneros en la atención a familias con esta condición
y su misión es empoderar a estos grupos a través del acompañamiento educativo y emocional. Han logrado beneficiar a más de 2.000 niños y adolescentes, ofreciendo también talleres y eventos educativos. Guerreros Azules cuentan con la alianza de más de 40 organizaciones nacionales e internacionales. Además, en el año 2011 fueron merecedores de un premio Emmy en la categoría Mejor Edición con su película documental El Camino del Guerrero. Es así que Guerreros Azules son las buenas acciones de esta semana. Desarrollo Sostenible, un espacio dedicado a la innovación y el crecimiento social y corporativo.